Nos enseñaron que la Revolución Mexicana fue un hecho histórico que cambió al país, que los campesinos se levantaron por justicia, los obreros por dignidad, los intelectuales por democracia y que de ahí nació el nuevo México moderno. Pero, ¿y si la Revolución Mexicana no fue exactamente como nos la contaron? Esto es Crónicas del Poder. Crónicas del Poder. A principios del siglo XX, México era un país profundamente desigual. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder. Su régimen había traído ferrocarriles, inversiones extranjeras, fábricas y una aparente paz. Pero esa paz porfiriana tenía un costo: el despojo de tierras comunales, la represión de huelgas obreras y una riqueza concentrada en unas cuantas manos. Mientras los grandes hacendados exportaban las riquezas de sus tierras, los campesinos trabajaban sin derechos en haciendas donde la deuda los encadenaba de por vida. En estos momentos surge Francisco I. Madero, un hacendado del norte, idealista, con una idea sencilla pero peligrosa: elecciones libres y sin reelección. En 1910 lanza su Plan de San Luis y convoca a levantarse contra Díaz. Así comienza una guerra que prometía democracia y terminó desatando una década de caos, violencia y esperanza. Díaz cae en 1911 y Madero asume la presidencia. Pero su sueño dura poco. Lo acusan de tibio, de no cumplir las demandas agrarias. Ahora aparece Zapata en el sur con su Plan de Ayala, exigiendo tierra y libertad. En el norte, Pancho Villa surge como el caudillo del pueblo, un símbolo de justicia. Pero en 1913, Madero es traicionado y asesinado en la llamada Decena Trágica por Victoriano Huerta, un militar que intenta restaurar la dictadura. El país vuelve a arder. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Villa y Zapata se enfrentan en una guerra sin fin. Cada uno dice luchar por la revolución, pero todos pelean entre sí. México pierde demasiadas vidas en esta guerra, más de 1 millón de muertos entre combates, epidemias y hambre. Y sin embargo, de ese caos nace algo nuevo: la idea de un país que puede reescribirse. En 1917 se promulga la nueva Constitución, una carta magna avanzada para su época que pedía reconocer los derechos laborales, la educación laica y gratuita, y la promesa de devolver la tierra a los campesinos. Suena bien, ¿verdad? Pero no todo fue como lo pensaban. La mayoría de los campesinos siguieron sin tierras, los obreros sin justicia y la política sin democracia. Ahí empieza el mito de que la revolución terminó con la Constitución. En realidad lo que terminó fue la guerra. El poder simplemente cambió de manos, como pasa en la historia de todo el mundo. Por eso muchos historiadores la llaman una revolución inconclusa, porque las causas que la iniciaron, la desigualdad, la concentración del poder, la pobreza, siguieron vivas. Zapata fue asesinado en 1919, Villa en 1923 y con ellos la esperanza del movimiento. En 1920 llega al poder Álvaro Obregón, el primer presidente revolucionario que logra estabilizar el país. Su lema era reconstruir México, y lo logra, aunque a su manera, aliando a militares, políticos y empresarios bajo un nuevo pacto. Después Plutarco Elías Calles profundiza ese modelo. En 1929 crea el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, con el objetivo de acabar con los levantamientos armados y que el poder se transmitiera de forma ordenada. En otras palabras, domesticar la revolución. Pero el orden pronto se convirtió en control. El Estado empezó a hablar en nombre de la revolución, a usar su bandera, sus héroes y sus mitos para justificar su propio poder. Durante los años 30, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, impulsa el reparto agrario y da voz a obreros y campesinos. Bajo su mando, el partido cambia de nombre: Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Es el momento en que la revolución se convierte en una estructura de Estado, y en 1946, bajo Miguel Alemán, el partido adopta su forma definitiva como Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el que ya conocemos muy bien, el partido que hizo institucional la revolución. De ahí en adelante, todo presidente sería hijo de la revolución. Cada sexenio una etapa de sus ideales, pero en realidad el PRI convirtió la revolución en su mito de origen.
un símbolo para legitimar su poder. Zapata se volvió estampita, Villa una anécdota y la revolución un discurso para adornar informes y campañas. Las promesas sociales se hicieron a un lado, el autoritarismo regresó disfrazado de estabilidad y el país vivió 7 décadas de un régimen que hablaba de justicia pero gobernaba con control. Por eso se dice que la Revolución Mexicana nunca terminó, solo cambió de forma. Pasó de los caudillos con fusil a los políticos con corbata, de los ideales de tierra y libertad a los eslogans de campaña, de las balas a los discursos, en el mejor de los casos. Y el mito siguió vivo, recordándonos cada 20 de noviembre que hubo una vez una revolución, aunque hace mucho dejó de serlo. La verdadera Revolución Mexicana quizá no fue la que ganaron los hombres con armas, sino la que quedó pendiente, la del pueblo que aún espera justicia, igualdad y voz propia, porque en México la revolución no acabó, solo se institucionalizó.